está este señor aquí, esto es un cuadro de Dalí famoso, porque hubo una de estas corrientes heréticas a cargo de un tal Montano. Montano había sido un sacerdote pagano antes, concretamente Galli, que ya los hemos ilustrado en otras clases aquí, y también la de los castrati, cuando hablábamos de la historia de los eunucos, porque eran los sacerdotes encargados del culto a Cibeles, y una parte de su iniciación era que eran castrados. Bueno, en cualquier caso, Montano fue Galli, después se convirtió al cristianismo y fundó su propia corriente de opinión. Fue declarado hereje, claro, y después perseguido y anatematizado, y la propia iglesia, en fin, la secta no prosperó, pero algunos padres, eminentes padres de la iglesia después, fueron montanistas también, como el famoso Tertuliano. En cualquier caso, los montanistas, entre otras cosas, decían que en el año 100, ellos y otras sectas también, que había otras corrientes de opinión, interpretación de libros apócrifos, decían que en el año 100 Jesucristo volvería de nuevo. Y, en fin, pues si no arreglaría las cosas del todo, pues por lo menos las mejoraría un poco de cómo se habían quedado. Es decir, había una profecía, Montano se convirtió al cristianismo y rápidamente comenzó a hacer profecías, él y dos mujeres que le acompañaban, predicaba en iglesias, predicaba el cristianismo, pero con sus variantes y sus interpretaciones, y una de ellas era esa, que en el año 100 volvería Jesucristo, descendería a la Jerusalén celeste y sería el fin de los tiempos. Y por eso está aquí. En rigor, lo que ocurrió, pues ya lo sabe todo el mundo. En el año 100, pues no volvió nadie por aquí, que sepamos, no hubo ningún fin del mundo, luego se pospuso el milenio, hubo otras propuestas. Los paganos también tenían una, decía que en el 365, en el año 300, es decir, en el cómputo de años después de Cristo, igual al número de días que tiene el año, pues el cristianismo se acabaría y restauraríamos, había de todo. El caso es que en torno al año 100 se vio que en efecto esto no ocurrió, y buena parte de los cristianos, digamos, de reciente conversión, pues volvieron a recobrar parte de sus costumbres paganas. Es decir, dado que no se había cumplido la profecía y el fin del mundo no estaba tan cerca, mucha gente que se había convertido o que estaba haciendo ascetismo o profesión de fe, bueno, muchas costumbres paganas, dicen los autores contemporáneos, volvieron a resurgir, ciertas sectas, como estas que se indican por aquí, o ciertas costumbres de los paganos, como era que las mujeres se peinasen, o se arreglasen, o se pintasen, o cosas parecidas. Avanzamos un poco, bueno, esta está aquí para ilustrar desde la nueva producción, esta que han hecho, Exodus, ilustra la separación de aguas del Mar Rojo para recordar que los cristianos ciertamente algunas de las cosas que contaban sus libros sagrados o que pretendían que eran ciertas, como que Jesucristo después de muerto, que era el mismo Dios, resucitó, o como que los muertos podían resucitar algún día, pues les chocaban bastante. A recordar que la tradición cristiana provenía de la judía, que es donde ocurren estos hechos. Cuando el pueblo elegido, el faraón les dice, sí, iros, os libero al final de no sé cuántos años, pero tienen que atravesar el desierto y después va en su persecución. Y ahí en un determinado momento dicen los libros sagrados que las aguas del Mar Rojo se apartaron y les dejaron pasar a unos y a otros. Quiero decir, los cristianos predicaban ciertas cosas, insistían en ciertas cosas que los paganos no entendían y que eran muy chocantes. Decían, pero ¿cómo es posible que resuciten los muertos? Decían, y el que ha sido incinerado y el que ha muerto en un naufragio, en realidad la práctica habitual hoy, la inhumación que se llama, enterrar a los difuntos en sarcófagos, en ataúdes, se llama inhumación. Fue la práctica de moda que pusieron los cristianos, porque los romanos se incineraban, que guardaban sus cenizas en una urna, en el panteón familiar, facilitar esa resurrección que se produciría algún día de los cuerpos, que esto es lo que les chocaba realmente a los paganos, ¿no? Los espíritus y las almas, que de eso Platón y otros venían hablando los griegos tiempo hay, los gnósticos y muchísima gente, sino que los cristianos afirmaban que era el propio cuerpo que uno tiene el que volvía a vivir, de modo que no quemar los cuerpos, no incinerarlos, mantenerlos. Claro, esto era evidente para cualquier romano y para cualquier cristiano también, decían los romanos.
pero si se corrompen, si al cabo de unos meses tú vas allí y allí no queda nada, ¿cómo es posible que eso vuelva? No es que te reencarnes en otro cuerpo, como decían hinduistas u otras confesiones orientales que estaban vivas dentro del imperio. No, no, con tu mismísimo cuerpo. Esta cosa, este tipo de milagros u otros, y otras cosas que defendían también, como las que ya he citado, negarse a empuñar las armas, etcétera, y otras, pues hicieron que cada vez aparentasen ser cada vez más un peligro, decían los paganos, para la estabilidad de las costumbres y del propio Estado. Es decir, la religión cristiana viene de la religión judía, solo que desde el primer momento los primeros padres de la Iglesia, ya en torno al siglo II, intentaron diferenciar completamente qué era cristiano, qué era ser cristiano y qué era ser judío. Los judíos han sido perseguidos en tiempos recientes de una forma inmisericordia y atroz. Esto es la historia reciente y todavía hoy siguen ocurriendo estas cosas, pero ya lo fueron también en la antigüedad por los propios cristianos y por un montón de situaciones diversas. De los cristianos ahora veremos algo más de estos primeros tiempos. Aquí tenemos a uno de estos herejes, este se llama Marción, que se convirtió en uno de los mayores peligros que tuvo que superar la Iglesia cristiana, llamémosla así, en estos tiempos. Ni católica, ni arriana, ni de unos ni de otros, sino aquellos que defendían que Jesucristo era un nuevo Mesías, porque esta era la diferencia esencial. Los cristianos decían que el nacimiento de Jesucristo, que era hijo de Dios y todo lo que se cuenta, era en efecto el Mesías que profetizaba la Biblia, mientras que los judíos dijeron que no, que todavía está por venir, y ahí comenzaron a separarse. Pero esto fue una actitud conscientemente perseguida por los que se llamaban cristianos, para diferenciarse de la fe judía del Antiguo Testamento. Este es Marción, que era un rico naviero, diríamos hoy un armador, es decir, un señor riquísimo, que fabricaba barcos para el comercio y la guerra y de todo, y estaba forradísimo de dinero. Predicaba el cristianismo igual que los demás y los mismos libros y cosas parecidas, pero defendió, entre otras cosas, que que muchos de estos libros del primer siglo habían sido alterados por los copistas o por la gente que en ese momento los seleccionó. Es decir, defendió que había errores y propuso subsanarlos. Pero ese no era el problema. El problema es que tenía tanto dinero que su iglesia, sus seguidores se extendieron rápidamente por todo el Mediterráneo y llegó a pesar casi más que la iglesia del siglo II. Aquí esto solamente ilustra Antioquía, que fue una de las principales capitales de difusión del cristianismo antes de los tiempos de Constantino, que es donde estamos ahora. Y esta es una ilustración de Juliano, pero que no compete solo a Juliano. Constantino y su hijo Constancio II y otros muchos emperadores fueran proclives a los paganos o fueran proclives a los cristianos o a los arrianos incluso, que también eran cristianos, tuvieron que acudir, y con frecuencia eran ellos los que convocaban esta especie de concilios de todo el imperio, conseguían que acudieran a ellos las principales autoridades eclesiásticas de una parte y de otra, para que se hagan una idea. En el concilio de Nicea del 325, el de Constantino, donde el catolicismo por fin famoso triunfa y comienza a expandirse, asistieron más de 300 obispos, pero solo había 5 de la parte occidental del imperio. Es decir, el resto eran todos obispos de Turquía, Constantinopla, Siria, al norte de África, pero de la Galia, de Britania, de Hispania, de la propia Italia, solo 5. Pero esto fue una situación repetida. Aquí se ilustra a Juliano, el cuadro se llama Juliano con los sectarios. Los sectarios pues se supone que es esto, cada uno de ellos representa una corriente o una confesión cristiana que diverge en asuntos de interpretación sobre la naturaleza del Padre y el Hijo, sobre el bautismo. Por el hecho del bautismo antes no lo he aclarado. Este era otro de los problemas que enfrentó a algunos de ellos con la Iglesia católica de esos tiempos. Es decir, si un niño muere antes de ser bautizado, pues ese era el tema. Bien, solo es una introducción, él es Marción, habrá otros, ya los enseñaremos mejor. Aquí, por ejemplo, tenemos
un ejemplo claro. Minucio Félix es un autor, unos dicen que era cristiano, otros que era pagano y después cristiano, no queda muy claro. Escribió un libro famoso que sí que nos ha llegado, se llama el Octavius, está escrito en forma de diálogo y hay tres personajes, el propio autor dice ahí, Octavio, que es cristiano, y Cecilio, que es pagano, y van caminando y conversan sobre estos temas de fondo, sobre las opiniones de unos y de otros y cómo algunas de las ideas que defendía la nueva fe, que se propagaba, que duda cabe, el cristianismo se fue propagando. Aquí tenemos una estimación actual, se estima que en torno a 150, es decir, 50 años después de la no venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, se estima que en todo el imperio había unos 50.000 cristianos y que en Roma, en la capital ahora, 25 años después, había 10.000, es decir, que entre un 5 y un 10% de los cristianos de todo el imperio estaban en la capital, en Roma, en ese momento. Después hay otras capitales igual de importantes, como las que he dicho, Antioquía, Constantinopla. O por ejemplo, en el 200, un poco antes de los tiempos de Tertuliano, pues la cifra de cristianos en todo el imperio se había multiplicado por 4, y un poco después, estos son los tiempos de la persecución de Decio, que también tuvo algunas consecuencias curiosas que vamos a ver en un momento, pues se estima, son estimaciones pero bastante aproximadas, que de la población total de Roma, que eran 700.000, pues aproximadamente un 5% eran cristianos, ahora en la capital. Es decir, el personaje pagano, insisto, todas estas cosas las sabemos por esta obra, por alguna más que queda suelta por aquí y por allá, y después por los propios libros cristianos que ellos escriben sobre esa contienda. Aquí uno de los personajes defiende el punto de vista del paganismo, de la religión oficial de Roma, de una cultura que duró casi 1000 años, pero al final de la conversación acepta el punto de vista de la fe cristiana y el narrador, que es Minucio, que es el autor, pues se siente feliz. Es decir, algunos defienden que era un cristiano que presenta un diálogo de esta forma para exponer la polémica, otros defienden que no, que era un cristiano converso, y otros incluso dicen que fue un pagano. Y en fin, este es el tema. Ahora veremos alguna cosa. Por ejemplo, este es un extracto muy curioso que resume de este libro que acabo de decir, del Octavius, de Minucio Félix, en donde se le echa en cara, Cecilio le echa en cara a Octavio lo siguiente. Dice: mirad, vosotros cristianos estáis amenazados con el terror, el tormento y la tortura. ¿Y dónde está vuestro Dios, que puede ayudar a los que resucitan, pero no a los que aún están vivos? Mientras tanto, en vuestro estado ansioso de excitación, os abstenéis de los placeres honestos. Esto es otra cosa que no hacían. Dice, no hacían en ninguna parte del imperio, era parte de su fe. Por ejemplo, si les obligaban a pelear en un combate de gladiadores, no se defendían. Estos son parte de los mártires. Si les arrojaban a las fieras, aunque les dieran armas, no se defendían. Y así con muchas otras cosas. Dice Cecilio, dice: no vais a nuestros espectáculos, no participáis en nuestras procesiones, no estáis presentes en nuestros banquetes públicos, que eran festivales religiosas, donde había de todo, varios días de fiesta, comida santificada, claro, y repartida. Os encogéis con horror ante nuestros juegos sagrados, léase festivales religiosos, las olimpiadas, pues todos los espectáculos que tenían los romanos, y ante la comida que sacrifican nuestros sacerdotes, y también a la bebida que santifican en nuestros altares. Quiere decir, mientras que un romano u otras confesiones no tenían ningún inconveniente, yo tengo mis dioses, pero tengo que echarte una mano con tus dioses, pues yo oficio contigo, no pasa nada, yo tengo mis propias creencias. Estos se negaban completamente. Sigue diciendo: no envolvéis vuestra cabeza con flores, es decir, no os adornáis, no disfrutáis de las fiestas que todo el mundo disfruta, no solo los romanos, paganos, no honráis vuestro cuerpo con perfumes, guardáis son acusaciones algunas muy fuertes. Dice: guardáis los ungüentos para los funerales, pero incluso en vuestras tumbas no queréis que haya adornos. Esto es una práctica que también no todos los cristianos, pero unos muy emblemáticos practicaban, que se llama ascetismo, lo veremos en un momento, es decir, renunciar a los placeres del mundo y a muchas cosas.
Dice, vosotros criaturas anémicas y neuróticas merecéis en verdad compasión, pero de nuestros dioses. Y resume la frase, dice, el resultado es que en vez de disfrutar de la vida que tenéis, aguardáis a una nueva que nunca tendréis. Bueno, esto ya es el reino de las creencias, yo ni entro ni salgo. Es evidente que todos tenemos nuestras opiniones y que todas son respetables. Y lo he dicho en otras clases, creyentes, tolerantes, pacíficos, fanáticos, descreídos y ateos, pues los ha habido en todas las épocas, me imagino, en todos los países y en todas las confesiones. Y este no es el tema que se está tratando aquí. Llegamos al 250, que esta es la persecución de Decio, ya justo antes de Diocleciano, y esta sí que tuvo consecuencias un poco más críticas, sobre todo para la difusión del cristianismo, porque la gente normal sí que veía a veces, y muchas veces y con razón, con buenos ojos, que alguien fuera cristiano o no lo fuera, renunciara a las riquezas, renunciara al poder, a la fama, a la gloria y a muchos de los placeres por cultivar su espíritu, fuera bajo la bandera de Cristo o la de Mitra o la de cualquier deidad. Es decir, a la gente, y hoy en día igual, a la gente que hace profesión y renuncia de muchas cosas para dedicarse a la contemplación o al estudio, pues son valores que se admiran. No todo el mundo puede hacer eso, renunciar a una buena comida, renunciar a los bienes y a las comodidades que nos dan las ciudades y la civilización, pero hay gente que lo hace y eso pues, no hay por qué verlo mal. Yo no veo nada en contra, pero digo que esta persecución concretamente, que sí que se propagó, se extendió a buenas partes del imperio, porque una cosa es que el emperador y el clero que está aquí o allá promulgue leyes que afectan aquí o afectan allá, y otra cosa es que se cumplan. Esto es muy diferente. Es decir, en las principales capitales o donde hay destacamentos importantes del ejército o del clero o del poder imperial, pues las cosas se cumplen. Van a tu casa, te detienen, se hacen con tus bienes, te deportan, te encierran, lo que sea. Pero quiero decir, no en todas partes del imperio, que hay muchos poderes menores que son los que gobiernan de facto, pues estas persecuciones de cristianos se llevaron a efecto tal como a veces nos venden, ni las de paganos tampoco. Pero en cualquier caso, en tiempos de Decio surgió este problema. Esto que se ve aquí es un libelo. Un libelo era un documento oficial que te entregaba un oficial romano certificando que tú, siendo cristiano, habías ofrecido sacrificios a la religión del Estado y por tanto estabas libre, y este documento lo acreditaba. Ocurrió más veces, es decir, se sabía que tú eras cristiano, porque en las ciudades la gente se conoce, unos tienen más, otros tienen menos, pero se sabe quién es. Hay cargos públicos, hay iglesias y otras cosas, se sabe quién es cuál, ¿no? O tú eres sacerdote o presbítero cristiano y tienes tu propia basílica en esa ciudad, entonces las autoridades, con los decretos que emitió Decio, te obligaban a eso. Y los que se negaron, pues mártires, deportados al exilio, sus bienes confiscados, etc. Pero muchos con cargos de la iglesia cristiana, pues pasaron por el aro, como se dice en la calle, y oficiaron a los dioses o entregaron sus cálices o sus objetos de culto sagrados, y a estos se les llamó traditores, lapsi o traditores, que es de donde viene la palabra traidor actualmente, y esto significaba literalmente los que se han equivocado. Lapsi o traditor significaba los que a la hora de tomar una elección se habían equivocado al transigir ante la autoridad estatal en oficiar a sus dioses cuando tu propia religión te está exigiendo que no lo hagas. Esto sería, bueno, voy a decir que era como la objeción de conciencia actual, pero sí, tiene un aire parecido. El caso es que con motivo de esto, la corriente que llamamos donatismo, de Donato, ahora no recuerdo si es Donato de Bagai, creo que es Donato de Cartago, pues defendió a partir de la persecución de Decio, y cuando pasó la persecución cesó en unos años por sucesivos decretos de otros emperadores. Donato y todos sus seguidores defendieron que todos aquellos que tenían un libelo, es decir, lo del libelo que no lo acabado de explicar, tú ibas allí, oficiabas, hacías el rito pagano y había un oficial romano y tropas, pero había un oficial que era el que daba fe y te extendía el documento para demostrar que tú habías cumplido con el Estado y por tanto quedabas libre y no eras perseguido, ni arrojado a los leones, ni deportado, no pasaba nada, te respetaban. Pero buena parte del clero africano del norte de Egipto, Alejandría en adelante, Cirenaica y hasta Cartago,
fueron donatistas y defendieron que no, que todos aquellos que habían traicionado la religión cristiana, si antes eran obispos ya no lo eran, si antes eran sacerdotes o presbíteros o diáconos ya no lo eran, y todos los sacrificios, todos los oficios o sacramentos que hubieran impartido después de haber abjurado de la fe cristiana, de obtener su libelo, pues eran inválidos. Si te había casado con la fe cristiana no estabas casado, si te había bautizado no estabas bautizado, y si había ordenado a 50 o a 100 sacerdotes desde este momento hasta que ellos caían sobre el asunto, pues todos esos nuevos sacerdotes tampoco eran válidos. Bueno, esta fue una disputa que perduró, ya digo, hasta más allá de los tiempos de Agustín. Él fue de los últimos que la combatió, pues casi 200 años, y que enfrentó, pero muy violentamente, a algunas de estas facciones, sobre todo en el norte de África. Aquí hay un fenómeno también que no vamos a tratar hoy, solamente lo comentaré muy por encima, que son los circunceliones. Aquí debajo, si no tengo una imagen, así, esta me puede valer. A consecuencia de la persecución de Decio, muchos cristianos que habitaban en las ciudades importantes del imperio se retiraron al campo y a los desiertos, huyeron de las ciudades, digámoslo así, y se pusieron a practicar la vida ascética. El ascetismo, retirarse o recluirse a una cueva o a un lugar del desierto, se puso muy de moda en estos tiempos, y esto fue en parte consecuencia de la crudeza con la que se llevó a cabo la persecución de Decio. Pero estos señores que están aquí, solamente voy a comentar qué son, procedían de todas estas zonas que se llaman Numidia. Esto es Cartago, aquí estaba la ciudad de Agustín, Hipona, aquí está Cartago, esto es Alejandría, esto es la Cirenaica, pero de toda esta franja de aquí abajo, lo que llamamos Numidia y también Mauritania, no la actual sino la de entonces, pues en el desierto comenzó a aparecer un fenómeno. Eran donatistas, o digámoslo así, no eran católicos, eran cristianos, pero eran más partidarios de lo que defendían los donatistas. Es decir, que todo el clero traditor debía ser perseguido o incluso exterminado. Los circunceliones consistían en bandas, era algo así como una especie de campesinado errante, hoy podríamos decir como células precomunistas o algo así. Es decir, aparecía una banda de ellos procedente del desierto, no se sabe de dónde, voy a pasar a este mapa por aquí, asaltaban una propiedad o un latifundio o una mansión romana o cristiana, y no robaban, es decir, no saqueaban por hacerse con los botines, solamente tomaban lo que necesitaban para comer, etcétera. Se negaban a usar armas, es decir, no empuñaban espadas, por supuesto no hacían el servicio militar ni nada de eso, pero llevaban unas mazas de madera que ellos llamaban Israeles, y al grito de Deo Laudes golpeaban a los sacerdotes cristianos, a los terratenientes y a cualquiera que se encontraba, hasta la muerte incluso. Es decir, fueron hordas no controladas que los donatistas y otros utilizaron en ocasiones, azuzándolos contra el propio ejército romano o para la población. Ya lo hemos dicho al comienzo, todo el norte de África desde el 300 en adelante, o un poco antes del 300 en adelante, fue una lucha interna de los patriarcas de la Iglesia por controlar todos estos vastos territorios. Los circunceliones, ya los trataremos con más detalle en otra ocasión, pues eran analfabetos, claro, campesinado, gente errante, no se sabe muy bien de qué procedencia, fanáticos religiosos, defensores de la fe cristiana, pero no de la fe cristiana oficial, o que fue, por ejemplo, abominaban de las riquezas que acumulaban los templos y del poder que tenían los obispos.